Buenas noches a todos. Hay apellidos que funcionan como una corona, pero también como una condena silenciosa. Y dentro de la dinastía de Pepe Aguilar, donde la tradición pesa casi tanto como la sangre, hubo una fractura emocional que durante años permaneció escondida detrás de sonrisas públicas, conciertos multitudinarios y fotografías familiares perfectamente calculadas. Una fractura que no nació del odio, sino de algo mucho más peligroso: el amor malentendido entre un padre y un hijo, que jamás lograron decirse lo que realmente sentían. Porque cuando hablamos de Emiliano Aguilar, no estamos hablando solamente del hijo mayor de una de las familias más poderosas de la música mexicana. Estamos hablando de un hombre que creció intentando descubrir quién era mientras todo el mundo ya había decidido quién debía ser. Y ese es el verdadero centro de esta historia. La gente suele imaginar que nacer dentro de una dinastía artística garantiza privilegios, puertas abiertas y una vida resuelta. Pero pocas veces se habla del otro lado, del peso psicológico, de la sensación constante de estar siendo observado, comparado, medido. Porque en familias como los Aguilar, el apellido no funciona únicamente como herencia, funciona como expectativa permanente. Cada decisión personal deja de pertenecerle al individuo y se convierte en un asunto familiar, mediático y hasta cultural. Desde muy joven, Emiliano Aguilar entendió algo que probablemente nunca pudo verbalizar del todo. Dentro de una dinastía tan poderosa, ser diferente se siente casi como una traición. Mientras el público soñaba con verlo convertido en otro cantante ranchero, otro heredero del mariachi tradicional, Emiliano miraba hacia otro universo. El rap, el hip hop, las letras urbanas, la necesidad de hablar desde la rabia y la vulnerabilidad de una generación distinta. Y ahí comenzó el choque silencioso con Pepe Aguilar. No necesariamente porque Pepe despreciara esa música, sino porque para él representaba un territorio desconocido, imposible de controlar y lleno de riesgos. Muchos hijos de figuras legendarias viven una contradicción devastadora. Aman profundamente a sus padres, pero al mismo tiempo sienten que para existir deben alejarse de ellos, porque quedarse demasiado cerca significa desaparecer bajo su sombra. Y quizás eso fue lo que más le dolió siempre a Emiliano, no sentirse visto como individuo, sino como una extensión defectuosa de un legado gigantesco. Mientras sus hermanos menores avanzaban naturalmente dentro de la tradición familiar, especialmente Ángela Aguilar, el camino de Emiliano parecía convertirse en una especie de incómoda anomalía dentro del relato perfecto de la dinastía. La prensa lo comparaba constantemente. Las redes sociales lo juzgaban. Y aunque públicamente la familia mantenía una imagen de unidad, por dentro comenzaban a acumularse silencios peligrosos. Porque hay algo profundamente cruel en crecer sintiendo que el orgullo de tu padre nunca termina de alcanzarte. Y aquí es donde esta historia deja de ser un simple conflicto familiar para convertirse en un retrato brutal sobre la masculinidad emocional dentro de ciertas generaciones. Pepe Aguilar probablemente sí amaba intensamente a su hijo. El problema es que muchos hombres de su generación fueron educados para proteger, proveer y corregir, pero no necesariamente para expresar vulnerabilidad emocional. Así nacen las tragedias silenciosas entre padres e hijos. El padre cree que está ayudando. El hijo interpreta distancia. El padre intenta endurecerlo para prepararlo para el mundo. El hijo siente rechazo. Y mientras ambos se aman profundamente, ninguno encuentra las palabras correctas para atravesar el muro que crece entre ellos. Lo más duro es que Pepe Aguilar también parecía vivir atrapado dentro de otra presión invisible, la obligación de convertirse en el nuevo patriarca absoluto después de Antonio Aguilar. Porque heredar una dinastía no significa solamente administrar fama,
Significa sostener expectativas familiares, proteger reputaciones y evitar que cualquier grieta se convierta en un escándalo público. Y ahí aparece uno de los aspectos más inquietantes de toda esta historia. La obsesión por proteger la imagen pública puede terminar destruyendo lentamente la comunicación privada. El supuesto secreto guardado durante 7 años no representa solamente una revelación familiar, representa una metáfora mucho más profunda. La metáfora de un padre convencido de que callar era una forma de amar. Eso ocurre más de lo que la gente imagina. Hay padres que esconden información pensando que así protegen a sus hijos del dolor. Pero muchas veces lo único que logran es alimentar sentimientos de abandono, desconfianza y vacío emocional. Y cuando finalmente la verdad sale a la luz, el daño no proviene solamente del secreto, sino del tiempo perdido. Porque eso fue lo que realmente destruyó emocionalmente a Emiliano. Descubrir que mientras él pasaba años sintiéndose insuficiente, inseguro y desplazado, existía toda una historia oculta detrás de su vida que jamás le fue contada. Imaginen el impacto psicológico de algo así. Descubrir que hubo personas intentando destruir tu apellido. Descubrir que tu abuelo movió influencias y poder para protegerte en silencio. Descubrir que tu padre sabía todo y nunca te dijo nada. En ese instante, toda la narrativa emocional de una vida cambia. Y quizá lo más devastador no fue la información en sí, sino la pregunta que inevitablemente nació dentro de Emiliano. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque al final, eso es lo que más destruye las relaciones familiares. No los errores, no las discusiones, sino la sensación de no haber sido considerado digno de la verdad. Lo más interesante es observar cómo el apellido Aguilar, que para el público representa fortaleza y tradición, dentro de esta historia aparece también como una carga emocional gigantesca. Cada miembro parece luchar secretamente con la presión de estar a la altura de un mito construido durante generaciones. En el caso de Emiliano Aguilar, la presión era doble. No solo debía enfrentar el juicio externo, sino también convivir con la idea de ser el diferente, el hijo que eligió otro camino, el que no encajaba perfectamente dentro de la narrativa tradicional. Y cuando alguien crece sintiéndose constantemente comparado, desarrolla heridas invisibles muy difíciles de sanar. A veces, la rebeldía no nace de arrogancia, nace de dolor acumulado. Por eso resulta tan simbólica aquella escena donde padre e hijo finalmente se enfrentan emocionalmente sin máscaras, no como estrella y heredero, no como integrantes de una dinastía, sino como dos hombres rotos intentando entenderse después de años enteros de orgullo y silencio. Ahí desaparece el espectáculo. Ya no existe el mariachi, ya no existen los premios ni los titulares. Solo quedan dos personas intentando responder preguntas profundamente humanas. ¿Me quisiste realmente? ¿Y por qué nunca supe cómo demostrártelo? Y quizá ahí aparece la figura más poderosa de toda esta historia, Antonio Aguilar. Porque incluso ausente, incluso después de muerto, continúa funcionando como una sombra emocional inmensa sobre toda la familia. El patriarca que construyó el legado, pero también el estándar imposible que todos intentan alcanzar sin lograrlo completamente. Resulta casi trágico pensar que muchas veces las familias más admiradas públicamente son también las que más sufren en privado. Porque mientras más grande es el mito, más difícil resulta mostrar fragilidad. Y sin embargo, lo verdaderamente valioso de esta historia no es el conflicto. Es el momento en que ambos finalmente empiezan a verse con honestidad. Pepe Aguilar comprende demasiado tarde que proteger no siempre significa callar. Y Emiliano Aguilar descubre que detrás de la aparente dureza de su padre, existía también un hombre lleno de miedo, culpa y confusión. Porque sí, los hijos suelen creer que sus padres tienen todas las respuestas, pero la verdad es mucho más incómoda. Muchos padres improvisan emocionalmente mientras intentan no destruir a las personas que más aman.
Y quizá esa sea la gran lección detrás de toda esta historia. Las dinastías musicales sobreviven gracias al talento, pero las familias solo sobreviven gracias a la comunicación emocional. El problema es que muchas veces eso se entiende demasiado tarde, cuando ya existen años de resentimiento acumulado, heridas abiertas y silencios convertidos en costumbre. Hoy el público sigue viendo a los Aguilar como una de las familias más importantes de la música mexicana. Y probablemente lo seguirán siendo durante décadas. Pero detrás de ese legado existe también una historia profundamente humana sobre miedo, orgullo, amor imperfecto y reconciliaciones tardías. Porque al final el verdadero drama nunca estuvo en los escenarios. Estuvo dentro de una relación entre padre e hijo, donde ambos se amaban profundamente, pero ninguno sabía cómo dejar de lastimarse. Hoy vamos a entrar en una historia mucho más incómoda y profundamente humana. La historia de cómo un apellido capaz de abrir todas las puertas también puede convertirse en una carga emocional insoportable, porque detrás de las cámaras, detrás de los aplausos y de la imagen impecable de la familia Aguilar, existió durante años un silencio que fue creciendo lentamente hasta transformarse en distancia, resentimiento y dolor entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar. Y quizá lo más impactante de todo no sea el conflicto en sí, sino la forma en que ese conflicto refleja algo mucho más universal. El miedo que muchos padres sienten al admitir sus errores y el vacío que muchos hijos cargan cuando pasan años intentando demostrar que también merecen ser vistos. Porque ser hijo de Pepe Aguilar no significa únicamente heredar talento. Significa crecer bajo una sombra gigantesca. Significa vivir comparado constantemente con un legado construido por generaciones enteras. Mientras otros jóvenes descubren quiénes son, alguien como Emiliano tenía que hacerlo frente a una audiencia pública que esperaba de él una versión exacta de la tradición familiar. Y ahí comenzó la fractura silenciosa. El problema nunca fue solamente musical, fue emocional, porque Emiliano parecía representar todo aquello que rompía con la narrativa perfecta de la dinastía Aguilar. Mientras el público asociaba el apellido con mariachi, disciplina y tradición, él se inclinaba hacia sonidos urbanos, estéticas distintas y una identidad más rebelde. Y en una familia donde la tradición funciona casi como un idioma sagrado, ser diferente puede sentirse como una traición, incluso cuando nadie lo dice directamente. Ahí es donde aparece uno de los aspectos más crueles de la fama heredada, la sensación constante de que el amor puede depender de cumplir ciertas expectativas, no necesariamente porque los padres lo deseen conscientemente, sino porque el entorno entero termina imponiendo esa presión. Las redes sociales,